poder fijar la fecha, yo ya estoy solicitando las preguntas a los docentes para tener listo el examen. Bien, han entendido el mensaje, ¿verdad? Para lo del examen. Sí, doctor. Ok, entonces voy a esperar el contacto con los representantes. Bien, vamos a ver hoy lo que implica el concepto de integración de sistema. Voy a admitir un estudiante más. Listo, a partir de ahora ya no puedo. Entonces, vamos a aprender la noción de integración de un sistema. Implica cómo los servicios de primer nivel de atención, que ya los conocemos, deben funcionar dentro de lo que es la visión sistémica que vamos a entender con más claridad ahora, ¿no? En la tarea, en la práctica que hicimos, más o menos se preguntaba algo sobre el sistema de salud, si recuerdan ustedes. Entonces, y vamos a ver cómo todo un sistema de salud debe ser también evaluado o puede ser evaluado y gestionado, ¿ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha mencionado de que hay ciertas metas en los sistemas locales de salud y hay estas tres metas que se especifican, ¿sí? Primero, el lograr una buena salud de la población, un buen nivel de salud, si ustedes quieren. Luego, un sistema de salud que responda adecuadamente a las expectativas de la gente, de la población. Y el tercer elemento es la equidad de la contribución financiera. Es decir, que todos aportemos con el costo que se necesita para el funcionamiento de un sistema de salud. Eso lo hemos dejado en claro. Un sistema de salud sin recursos, sin dinero, no puede funcionar. Por lo tanto, se tiene que buscar un mecanismo de financiamiento. Normalmente, en los países latinoamericanos, son los gobiernos, el Estado, el que asume ese costo, el que asume ese financiamiento. Pero hemos visto también con ustedes que pueden haber algunas variaciones al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nace la seguridad social, ¿quién financia la seguridad social? No es un recurso del Estado. El financiamiento de la seguridad social proviene de un descuento que se hace del salario del trabajador y de un aporte patronal, que quiere decir que las empresas que contratan empleados además pagan directamente a la seguridad social de corto plazo un monto de dinero para financiar ese sistema. ¿Ya? Entonces, de alguna manera tiene que financiarse. Puede llegar también a financiar el gasto de bolsillo del propio paciente de la misma población. Es decir, que él acude a un sistema privado y el sistema privado solamente funciona cuando le pagan las prestaciones que va a dar. Y por lo tanto, si alguien está en un sistema privado, sabe que tiene que pagar
las atenciones que va a recibir, ¿no? Entonces, es muy importante entender de que un sistema de salud sin recursos no puede funcionar, no puede existir. Entonces, hemos visto también con ustedes, con primer nivel de atención, el nuevo perfil profesional de la atención primaria en salud, ¿verdad? Entonces, ahí hemos acordado de que se deben desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en estos elementos clave, ¿no? Primero, el diagnóstico y manejo de patologías prevalentes. Y hemos entendido bien la noción de patología prevalente y no se resume a un pequeño número de enfermedades, ¿verdad? Sino más bien hemos indicado de que el 85% de las patologías prevalentes pueden ser y deben ser manejadas en atención primaria, en servicios de primer nivel. Hemos dicho que el profesional debe tener habilidades de comunicación, de educación a la gente y de relaciones humanas, porque tiene que saber tratar muy bien al paciente y a sus familiares. El nuevo profesional debe saber también hacer prevención y promoción de la salud. Y lo colocamos, fíjense, después de lo que es el manejo de patología. ¿Ya? O sea, eh, insistimos mucho en eso, en que el médico general o el médico familiar debe ser un profesional muy bien capacitado clínicamente, ¿no? También debe manejar investigación clínico-epidemiológica, tiene que aprender a hacerlo. Cada vez que ustedes lean un artículo, por ejemplo, un artículo médico científico publicado en una revista internacional, si no tienen nociones de investigación clínico-epidemiológica, es difícil que entiendan el contenido y los resultados de ese estudio, ¿no? Por eso es necesario conocer también el campo de la investigación clínico-epidemiológica. Y en un primer nivel de atención es fundamental la gestión social y la participación comunitaria, porque es el lugar en donde mejor se da el diálogo entre el personal de salud y la comunidad, ¿no? Entonces, un último elemento es lo que hacemos con esta materia en quinto año con ustedes, ¿no? El aumentar conocimientos y ciertas destrezas en gestión de servicios de salud, ¿no? Entonces, aprendemos un poco de la gestión de servicios con ustedes en esta materia de administración sanitaria. Entonces, tenemos que entender ahora, digamos, reforzar el concepto de un sistema local de salud. ¿Bien? Y un sistema local de salud tiene en primera instancia un territorio definido, se le asigna un territorio, una población de responsabilidad que también asume este sistema. Y como ven en el esquema acá, tiene que tener una red de servicios o de establecimientos de salud. Fíjense, los centros de salud de primer nivel, acá afuera, y el hospital de referencia, ¿no? Entonces, para hablar de un sistema local de salud, hemos aclarado que tiene que tener por lo menos dos niveles de gestión, ¿no? Un primer nivel de atención primaria y un segundo nivel de atención hospitalaria. Mínimamente con dos niveles de gestión recién o niveles de atención recién se puede hablar de un sistema local de salud. Obviamente tiene que haber participación comunitaria en el sistema y tener como eje fundamental la estrategia de atención primaria en salud, ¿no? El garantizar estos servicios primarios más cercanos de la población y que estos servicios brinden la primera atención que necesita la población, ¿no? Por eso se hablaba de, es la puerta de entrada del sistema. Bien, si todo el tiempo estamos hablando de sistema de salud, sistema de salud. Entonces, ¿qué es un sistema de salud? ¿O qué entendemos por sistema? En el área económica administrativa se ha generado hace mucho tiempo la teoría de sistemas, ¿ya? Y de ahí es que vienen las frases como que hay que tener una visión sistémica, hay que tener un pensamiento sistémico. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros tengamos que entender de que todo
un todo es un conjunto de partes. Por ejemplo, el sistema de salud tiene sus componentes. En el trabajo práctico ya lo han entendido bien y han debido contestar esa primera parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes del sistema de salud? Entonces, un todo, un sistema es un conjunto de partes y hay que entender que es un conjunto de partes, que además esas partes conforman ese todo, pero que esas partes no son independientes, son más bien interdependientes, son partes integradas que si ustedes quieren, si falla alguna de esas partes, afecta al resto del sistema. ¿Ya? Entonces hay una fuerte imbricancia de estas partes y que tienen un ordenamiento lógico también, ¿no? Cuando comparamos un sistema de salud con los sistemas del cuerpo humano, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, genitourinario, el sistema nervioso central, etcétera, entendemos que un sistema es un conjunto de órganos y que un órgano es un conjunto de tejidos, pero que tienen un ordenamiento lógico, ¿verdad? O sea, tienen en forma lógica en el sistema respiratorio, tiene que haber primero vías respiratorias para que ingrese el aire de la atmósfera y después tienen que haber partes que conduzcan ese aire hacia lugares del sistema en donde se va a producir, digamos, el fin, encadenados a un acto común, como se diría. eh, Vamos a ver que el aire que se está transportando va a llegar hasta los alvéolos para que se cumpla la función principal del sistema respiratorio, que es el intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿verdad? Eso ya lo han visto también desde segundo año en fisiología respiratoria. Entonces, es entender que estos elementos hacen parte del concepto de sistema, es cuando ya ustedes tienen muy bien comprendido de que no solamente si yo estoy trabajando en un hospital, el hospital no es, digamos, el único componente de un sistema de salud, sino es una parte del sistema de salud. Entonces, si una parte falla, afecta a todo el sistema. Por ejemplo, si mis servicios de primer nivel de atención no funcionan, no tengo médicos capacitados, no resuelven problemas de salud, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que toda esa población ya no va a acudir a los centros de primer nivel y van a sobrecargar los hospitales. Y los hospitales no van a tener posibilidad de atender a toda la población porque no tienen, digamos, toda la infraestructura y los recursos para hacerlo. Si, por ejemplo, falla mi hospital y mi primer nivel está funcionando muy bien, la gente está muy bien atendida, pero hay un 15% de la población que siempre va a necesitar una atención hospitalaria y mandamos a esos pacientes al hospital y el hospital no los recibe o no tiene espacio o no quieren, digamos, atender a ese paciente, pues entonces ahí falla también el sistema, ¿verdad? Si por ejemplo, la parte que da la administración, las alcaldías, por ejemplo, si las alcaldías no dan el recurso, no dan los medicamentos para el funcionamiento de los servicios de primer nivel y segundo nivel, entonces por falla de la alcaldía, nuestro sistema cae, nuestro sistema deja de funcionar. Lo propio con la gobernación y los hospitales de tercer nivel. Si la gobernación no cumple lo que la ley dice, que debe administrar el tercer nivel de atención, y no le da la importancia, no le da el dinero, no le da los recursos que se necesitan, el sistema también se afecta, ¿no? Por eso es que si entendemos esa visión sistémica, implica de que nosotros comprendemos, tenemos una visión, si ustedes quieren, integral del asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué un sistema de salud integrado tiene que haber? Porque cuando nosotros logramos integrar el sistema, los niveles, los componentes del sistema, podemos satisfacer mucho mejor las necesidades de nuestros pacientes, de nuestros usuarios,
podemos evitar que se dupliquen funciones o se dispersen las funciones, más bien les vamos a asignar a cada quien lo que tiene que hacer. Se puede determinar el ámbito de funciones de los niveles y servicios de atención. Se puede optimizar la comunicación y la coordinación entre estos niveles de atención y con ello simplificamos y dinamizamos el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, en nuestro modelo de atención que tenemos que identificarlo, un sistema de salud o un sistema local de salud requiere, hemos dicho, contar con al menos dos niveles, ¿verdad? Un primer nivel próximo de los usuarios, cerca de la población, y un segundo nivel hospitalario apoyando y complementando al primer nivel. Y estos dos elementos son clave. El segundo nivel es un nivel de apoyo y complemento al primer nivel. Lo que no puede hacer el primer nivel de atención debe resolverse en el hospital. Pacientes que necesitan medicina especializada tienen que ir al hospital, porque ahí tenemos profesionales especialistas. Y por lo tanto, en este sistema no puede haber huecos funcionales ni superposición de los dos niveles. ¿Ya? No puede haber un centro de salud que quiera hacer actividades de hospital y no puede haber un hospital que quiera hacer actividades de un centro de salud. Por eso se dice complemento, no pueden estar superpuestos. ¿Sí? El primer nivel tiene una función y el segundo nivel tiene su función. Entonces el paciente va a entrar por el punto de entrada más adaptado para su atención. Si es un accidentado, es una emergencia médica y además va a precisar, digamos, resolución quirúrgica, ese paciente tiene que irse directo al hospital porque es el lugar más adaptado. Pero si es una patología prevalente de las que normalmente afectan a nuestra población de acuerdo al perfil epidemiológico, ¿dónde va a tener que ir ese paciente? Al primer nivel de atención, donde es mucho mejor adaptado a sus necesidades en cuanto a enfermedades prevalentes se refiere. Entonces, hay principios que hay que cumplir en un sistema de salud. ¿Ya? Primero, que el sistema cubra todas las situaciones posibles. O sea, si nosotros pensamos eso, tendríamos que decir que las funciones realizadas por el sistema deben representar un todo coherente y que el sistema debe estar organizado para asegurar tanto actividades curativas, preventivas o de promoción de salud, en donde corresponda, ¿verdad? Más promoción y prevención y más atención primaria de enfermedades prevalentes va a ser en el primer nivel. Atención especializada de un 15% de patologías que requieren hospitalización se va a hacer en el segundo nivel, ¿no? Entonces, el primer principio es que todos los problemas de salud de la gente se cubran. Este es un principio importante, aunque es difícil de cumplirlo, ¿no? Porque cuando ustedes, por ejemplo, están en un sistema de aseguramiento, no, el mismo seguro no les cubre todo, ¿no? Ahorita un ejemplo que les doy es el seguro universitario, ¿verdad? Ustedes están asegurados como estudiantes de la universidad pública al seguro social universitario, pero no les cubre todo, no les dan todas las prestaciones, ¿sí? Solamente les dan medicina familiar, por ejemplo, atención médica, el laboratorio de apoyo diagnóstico, y los medicamentos de uso más común, pero cuando ya se necesita otro tipo de intervenciones, inclusive ya se les indica de que deben cofinanciar eso, es decir, que además van a tener que pagar de su bolsillo algunas otras prestaciones, porque no les cubre todo. A un trabajador que está asegurado en la Caja Nacional, también, si bien la Caja Nacional le dice nosotros vamos a cubrir todas sus necesidades de salud, pero siempre tienen excepciones, ¿no? Por ejemplo, no te cubren cirugías estéticas, no te cubren prótesis, tienes que comprar cuando necesites una prótesis, solamente te pagan la mano de obra, es decir, el profesional traumatólogo, por ejemplo, que te hace la cirugía, pero la prótesis te la compras, porque eso no cubre el seguro. Entonces, en todo sistema, si bien el principio dice que debería cubrirse todo, no siempre se cumple esto. El SUS, por ejemplo, tiene más de 400 o 700, ya llegando a las 700 prestaciones, pero aún así
solo son 700, es decir, tampoco te pueden cubrir todo con el SUS, ¿verdad? Entonces es difícil garantizar un 100% de cobertura a las personas. Un segundo principio. Estoy en clase, por favor. Un segundo principio, entonces, es el hecho de que cada elemento o parte del sistema tiene un rol específico. Y entonces las funciones que va a realizar cada elemento del sistema son esas para las que es el elemento más apto. ¿Ya? Reiteramos, ¿verdad? Si se va a necesitar atención especializada, intervenciones quirúrgicas, una cesárea, por ejemplo, en la parte ginecológica, ¿dónde es más apto para hacer eso? En el segundo nivel, en el hospital, que lo vamos a estudiar ya desde la siguiente semana. Pero si es una patología prevalente, si es algo común que afecta periódicamente a las personas, y tiene un tratamiento conocido, específico, ¿dónde se va a resolver mejor? En un primer nivel de atención. El control prenatal, por ejemplo, ¿dónde se hace mejor un control prenatal? No es en el hospital con especialistas. Es el médico general, es el médico familiar, el que cumple muy bien todas las indicaciones y todas las actividades que implica un control prenatal. Inclusive ustedes han aprendido en materno-infantil que una paciente necesita los controles prenatales, por lo menos se sugieren 4 controles prenatales, pero han aprendido qué cosas hay que hacer en cada control prenatal, ¿verdad? Entonces, ¿quién cumple mejor todo eso? Es el médico general o el médico familiar. Cuando un especialista ginecólogo empieza a hacer control prenatal, empieza a encarecer la atención, empieza a utilizar medicamentos más de última generación, empieza a pedir a salirse del protocolo del control prenatal porque tiene una visión de especialista. ¿Sí? Entonces es el que más incumple protocolos de manejo, el personal especialista, ¿no? Por eso es que se dice que en un primer nivel de atención no deberían haber médicos especialistas, porque ellos más bien incumplen los protocolos de manejo y encarecen la atención. ¿Ya? Entonces, el tercer principio, ¿a qué se refiere? El tercer principio de un sistema integrado dice que para cada problema debe utilizarse el nivel más apropiado. Entonces, cada persona debe ser tratada por el elemento del sistema cuyas funciones respondan mejor a sus necesidades. Entonces, esos tres principios deberían cumplirse para que un sistema funcione en forma integrada. ¿Ya? Entonces, reiteramos las palabras clave, ¿verdad? El hospital es un complemento, brinda atención complementaria al primer nivel. No hace lo mismo que el primer nivel, no repite las mismas actividades. Y un primer nivel tampoco se las toma de querer hacerse pasar por hospital, ¿verdad? En un centro de salud que ustedes quieran atender un embarazo de alto riesgo es hasta no solo antiético, sino además puede estar tipificado como una imprudencia, ¿verdad? Y una imprudencia es parte de la responsabilidad profesional, es decir, cómo vas a atender un embarazo de alto riesgo y un parto de alto riesgo con las condiciones de un centro de salud. ¿Verdad? Entonces, esa paciente, ese producto, ese niño que está ya por venir, necesitan preverse ciertas situaciones para que su atención sea segura y que no existan complicaciones. Y si hubiesen las complicaciones, se resuelvan por el personal especializado, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso ambos niveles no pueden estar confundiendo sus funciones. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en un sistema integrado? Primero, se da una respuesta más coherente como sistema, se disminuyen costos institucionales, se disminuye el costo para los usuarios, se disminuye el costo de transporte de la gente hacia los servicios, mejora mucho la calidad de servicio y se genera justicia y equidad social en la atención. Pero, fíjense,
tiene como desventajas el hecho de que requiere la educación del usuario, que se exige la capacitación del prestador, exige la planificación de la demanda y requiere, además de garantizar un sistema de transporte y comunicación eficiente, ¿no? Porque de un centro de salud al hospital, cuando necesitamos referir un paciente, no lo podemos referir en taxi, no le podemos decir que se vaya por sus propios medios, ¿no? Tendríamos que contar con una ambulancia, por lo menos, que pueda transportar al paciente desde el centro de salud hasta el hospital. Y tendría que comunicarse el centro de salud con el hospital para avisar de que se está refiriendo un paciente o una paciente con tal diagnóstico y en tales condiciones, ¿no? Entonces, se necesita invertir mucho en eso. Ahí tienen el esquema del sistema de salud en ámbito municipal. Esto es lo que nosotros vemos todos los días en los gobiernos municipales. La autonomía que tienen los alcaldías en Bolivia hace de que cada alcaldía prevea un sistema municipal de salud, es decir, que tengan sus primeros niveles, ya sea con postas sanitarias y con centros de salud, y que prevean su hospital de referencia, ¿sí? Obviamente, en cuanto a los hospitales, debería haber una cierta planificación a nivel departamental y no esperar que cada municipio construya su propio hospital. Hoy en día estamos cayendo en ese extremo, si cada alcaldía quiere tener un hospital, pero no le alcanza sus recursos como para hacer funcionar ese hospital. Muchos hospitales municipales apenas tienen personal para atender de día. Muchas veces en los hospitales municipales quien hace las guardias de 24 horas y en las noches principalmente siguen siendo médicos generales, es decir, que no responden al criterio de hospital que ya vamos a aprender con ustedes, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero lamentablemente en Bolivia estamos entrando en una municipalización de la salud, ¿no? Porque cada municipio está con la responsabilidad y la competencia otorgada por la ley de autonomías. Y la ley de autonomías les ha dicho a los gobiernos municipales que son los responsables de financiar el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención. Entonces, a eso estamos yendo. Muchos de ustedes a futuro, cuando egresen y cuando, ya sea que ejerzan como médicos generales o que busquen una especialidad, van a terminar también trabajando en un sistema municipal de salud a nivel hospitalario o en un centro de salud, ¿no? Entonces, eso va a ser también parte de su futuro de ustedes. Entonces, hay atributos deseables de un sistema de salud. Un sistema debe tener mucha anticipación, ¿no? Hay indicadores que miden determinantes de las condiciones de salud, que se miden los estilos de vida, las condiciones de vida y medio ambiente, y eso nos da la ventaja de poder anticiparnos, de saber qué cosas vamos a atender con más frecuencia, qué tipo de enfermedades vamos a ver en nuestra población. Luego está la efectividad, ¿no? Las condiciones de salud más importantes del país por sexo y grupos de edad, la esperanza de vida al nacer, la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad, son indicadores que nos demuestran efectividad. Si mis condiciones de salud han mejorado, quiere decir que mi sistema es efectivo. La disponibilidad y accesibilidad de recursos para la atención en primer y segundo nivel, así como las coberturas de diversos servicios otorgados por las instituciones del sector salud. El otro atributo es de calidad, valora la calidad técnica interpersonal. El otro atributo es la eficiencia, es decir, se relaciona a la productividad de los servicios versus el gasto, el costo en dinero. Y algo fundamental para un sistema de salud es la sustentabilidad, ¿no? Es decir, se tiene que invertir en salud y se tiene que tener recursos. No puede haber un sistema de salud sin recursos, ¿sí? Si no le damos recursos a salud, entonces el sistema no va a ser efectivo, no va a ser eficiente, no va a ser de calidad, ¿ya? Entonces, eso es importante entender. Y fíjense que hay
muchos indicadores de evaluación de los sistemas, ¿no? La esperanza de vida al nacer, por ejemplo, es un indicador de calidad de vida. ¿Cuántos años va a vivir mi población? Entonces, en Bolivia más o menos estamos a los 65 años. Hay países como Japón o países de primer mundo cuya esperanza de vida es 90 años, por ejemplo. Entonces son países más longevos, población que envejece y que subsiste y vive todavía muchos años más, ¿verdad? Entonces, ese es un buen indicador de calidad de vida. Lo propio, la tasa global de fecundidad en mujeres, la mortalidad infantil en menores de un año, en menores de 5 años, la mortalidad por diarrea, la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Y fíjense otros indicadores en otra población, ¿no? La mortalidad por cáncer cervicuterino, por ejemplo, en mujeres de 25 y más años, o por cáncer de mama, por ejemplo, en las mismas mujeres, la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, la mortalidad por diabetes mellitus, la mortalidad por cirrosis hepática, por cáncer pulmonar, la mortalidad por accidentes de tráfico, de vehículos de motor, por suicidios, por homicidios, ¿sí? Entonces hay muchos indicadores, si ustedes se fijan los números entre paréntesis, la cantidad de indicadores que se pueden utilizar, ¿no? La morbilidad por tuberculosis, la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, los casos de rabia, y fíjense otros indicadores hasta de disponibilidad de recursos, ¿no? Médicos generales y familiares por 1.000 habitantes, médicos especialistas por 1.000 habitantes, porcentaje de centros de salud con núcleo básico de servicio completo, camas sensables por cada 1.000 habitantes, hospitales de 6 a 12 camas sensables o de 30 o más camas, usuarios activos de métodos modernos de planificación familiar, la razón de consultas prenatales por embarazadas, cuántas veces va una embarazada a su control prenatal, el porcentaje de partos atendidos, la cobertura de esquema completo de vacunación en menores de un año o en menores de 5, la consulta de medicina de especialidad por cada 1.000 habitantes, las intervenciones quirúrgicas por 1.000 habitantes y el porcentaje de tuberculosos que completaron tratamiento y se curaron, por ejemplo, son muchos de estos indicadores que seguimos utilizando en la actualidad, ¿no? El porcentaje de cesáreas, que lo ven ahí, el promedio de consultas por médico, en el primer nivel de atención hemos visto eso con ustedes en el rendimiento y lo van a volver a ensayar en la siguiente práctica que vamos a habilitar hoy. El promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano, el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias, el índice de rotación de camas, la prestación de servicios clínicos como porcentaje del total de trabajadores y indicadores de financiamiento, fíjense, el gasto público per cápita, ¿no? Para aseguramiento, el gasto público como porcentaje del gasto público, cuánto porcentaje se va a salud de todo el gasto público en general, y la relación entre la aportación estatal al gasto público de salud, ¿no? Un porcentaje del Producto Interno Bruto que se va al financiamiento de la salud. Y entonces, un equipo así concebido, un sistema con sus dos niveles de atención, tiene que tener alguien que lo gestione, alguien que lo administre. Y ahí nace el equipo de gestión de la gerencia o coordinación de red en nuestro medio, conformado por un director, un profesional en salud con formación en salud pública preferentemente, una enfermera licenciada supervisora, un epidemiólogo, médico epidemiólogo, una secretaria y un chofer. Este es el equipo mínimo para un equipo de gestión de gerencia de red que tendría que existir. ¿Qué funciones va a cumplir ese equipo de la gerencia? Tiene que organizar la red de servicios, tiene que hacer el acompañamiento de las actividades en la red de servicios a través del monitoreo, la vigilancia, la supervisión o la evaluación de estos servicios. El director de una gerencia de red tiene que gestionar los recursos de la red,
la infraestructura que tiene, el equipamiento, los medicamentos e insumos médicos, los recursos humanos, tiene que gerentarlos y manejar los recursos financieros. Debe capacitar al recurso humano, es otra función del equipo de gerencia, hacer la gestión clínica, la gestión de calidad en salud, deben operativizar los programas nacionales de salud dentro de su red de establecimientos, suscribir compromisos de gestión y hacer la planificación local en salud. Esas son las funciones de un equipo de gestión. ¿Ya? Hay subsistemas administrativos que les van a ayudar a administrar esta red de servicios, por ejemplo, la elaboración de un POA, la programación y organización de actividades para cada año, y en la ley SAPCO tenemos un instrumento para elaborar el POA y otro instrumento para hacer el seguimiento del POA, ¿no? Entonces, la ley SAPCO tiene todos estos elementos de control interno y externo, y eso es algo que le ayuda al gerente de red y a su equipo de gestión a manejar bien los recursos. Pero también este equipo de gestión utiliza subsistemas técnicos, por ejemplo, el sistema de información en salud, tiene que saberlo manejar, el subsistema de referencias, resoluciones de torno de pacientes, la supervisión, evaluación y control de la red, el mantenimiento del equipo biomédico, la capacitación y formación continua del recurso humano, el, el, el administrar muy bien, hacer la gestión de medicamentos e insumos y la gestión clínica o de atención de pacientes, ¿no? Entonces, cuando queremos evaluar al equipo de gestión, podemos ir con un enfoque cuantitativo para ver cuántas actividades de las que hemos dicho ha cumplido ese equipo de gestión y si se ha comprometido con algunos compromisos para el año y las coberturas de atención que ha tenido nuestro sistema. Todo eso es cuantitativo, ¿verdad? Pero también hacemos una evaluación cualitativa del gerente de red, cómo realizan sus actividades y con qué nivel de calidad. Un ejemplo, una cosa es que el equipo de gestión de la gerencia nos diga, yo he hecho 100 supervisiones. ¿Listo? Ese es el número de supervisiones programadas o ejecutadas que ha hecho, pero más allá de que yo sepa que han hecho 100, tengo que saber con qué calidad hacen su supervisión. Entonces, la parte cualitativa, fíjense, es si hay una programación de supervisiones, cómo organizan las actividades de supervisión, si utilizan una guía de supervisión o no, qué tiempo le destinan a la supervisión, si hacen capacitación durante la supervisión, si se hace seguimiento de las observaciones que hayan tenido y si hay mecanismos de motivación al personal, ¿no? Entonces, eso me da la calidad con que se hace. Lo propio cuando preguntamos, ustedes hacen análisis de su información producida en los comités de análisis de información, de ahí viene este término CAI. Entonces nos pueden decir, sí, hemos hecho 50 CAIs. ¿Sí? Entonces, una cosa es eso, pero lo cualitativo es las planifican estas reuniones, qué temáticas tratan en esas reuniones, tienen indicadores de importancia local, qué metodología utilizan en el CAI, llegan a conclusiones, hacen seguimiento de conclusiones y recomendaciones, quiénes participan en ese comité de análisis de información. En cuanto a capacitación, fíjense, el gerente nos puede decir, hemos hecho 20 cursos de capacitación, ok, has hecho 20, pero tienes una identificación de necesidades de capacitación, sabes en qué necesita capacitarse tu personal, cómo organizas las capacitaciones, haces seguimiento post-capacitación, logras medir cambios esperados en la capacitación del personal y qué metodologías utilizas, ¿no? Entonces, se deben seleccionar indicadores trazadores, por ejemplo, para evaluar un sistema, la relación de recursos humanos y población, o sea, la cantidad de médicos por 1000 habitantes, enfermeras por 1000 habitantes, etc. La tasa de utilización del primer nivel, que ya la saben ustedes calcular también, lo hemos visto en la anterior clase, el rendimiento del recurso humano en la consulta médica ambulatoria, los casos de referencia y resoluciones de turno, las actividades preventivas con indicadores trazadores, por ejemplo, la tercera dosis de pentavalente que dijimos,
la atención de enfermedades crónicas, ya sea la tuberculosis en Bolivia o la diabetes mellitus tipo 2, programas de salud prioritarios en el país y los procesos gerenciales, además, ¿no? Cómo toman decisiones, cómo se organizan en sus actividades, cómo delegan tareas, cómo hacen seguimiento, evaluación, motivación y la utilización de la información. Aquí simplemente como ejemplo, ¿no? Una gerencia de red tiene que hacer este tipo de cosas. Esto hacíamos en el CEDES cuando trabajaba yo como responsable del sistema de información y como jefe de planificación también. Entonces, fíjense la revisión de datos históricos, ¿no? La tercera dosis de pentavalente, fíjense cómo hizo esta en 10 años de seguimiento o más, se tenía esta cobertura de 81% el 2007. Entonces, comparado con los anteriores años, fíjense, estábamos disminuyendo nuestra cobertura. Entonces, en Cochabamba había que ver cuál de nuestras gerencias de red estaba fallando. O sea, porque este es un porcentaje que no nos da seguridad en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, o sea, prevenibles por vacunación. Entonces, fíjense, identificando acá quién tiene el porcentaje más bajo. Entonces, aquí la pentavalente tercera dosis, ahí Chile llegaba apenas al 60%, sacaba con 58%, ¿sí? Y pocos en el cercado y, digamos, el trópico, Villatunari, tenían 97%, ¿no? Entonces, esta información es la que nosotros tenemos que manejar todo el tiempo, evaluar, analizar qué está sucediendo, etc. Comparto, por ejemplo, la tendencia de atención de parto siempre ha sido en incremento sostenido, ¿no? Y se llegó a un 64%. Y entonces se veía quienes contribuyen con esos buenos resultados y además lo utilizábamos estos valores, este promedio del total en el CEDES, este 64 en cada una de las redes, para poder también definir un compromiso de gestión. O sea, hemos llegado al 64% y sugerimos que para el siguiente año 2008, por ejemplo, se ponga una meta de 66, pero más que todo por el histórico, porque se está viendo que apenas se sube en 2 puntos, fíjense, de 58 a 60, de 60 a 62, de 62 a 64, y dos gestiones seguidas se llegó a 64. Entonces, para mejorar el parto, la meta que uno podría comprometerse es 66%. Y con cuarto control prenatal, que también se observó una tendencia ascendente en el histórico, pero se llegó apenas a un 54%. Y también sugerimos como meta aumentar para el año 2008 al 56 por el histórico, ¿no? A esto nosotros le llamamos los compromisos de gestión. Entonces las gerencias de red se comprometían, ¿sí?, a llegar a ciertos valores en los indicadores que utilizábamos. Por ejemplo, fíjense, con los datos anteriores que les he mostrado, decía cobertura de parto institucional, nos comprometemos a 66%. Con cuarto control prenatal, al 50% vamos a llegar de nuestras embarazadas que asisten a su control prenatal. No, sí, la segunda dosis de vitamina A vamos a llegar a un 42%, la tercera dosis de hierro, por ejemplo, un 15%, el sulfato ferroso en embarazadas a un 36%, la tercera dosis de pentavalente nos comprometemos a llegar a un 90%. A eso se denominan compromisos de gestión, es decir, cuánto te comprometes a alcanzar de coberturas de metas en tu red de servicios, ¿ya?, con tu personal. Entonces, todos estos valores no se inventa uno, no vienen de la imaginación de alguien, sino, como hemos visto, de los datos históricos, de la revisión de las coberturas actuales, del desempeño de cada establecimiento, inclusive, porque lo que hemos visto acá, viendo a cada gerencia de red, al interior de las gerencias de red también tienen que hacer ese mismo gráfico con cada uno de sus establecimientos, ¿no?, para ver qué establecimiento está trabajando bien,
y qué establecimiento necesita apoyo o necesita más supervisión para mejorar su desempeño como tal. Entonces, también en este último tiempo se habla de la evaluación de desempeño y esto se refiere a que si yo tengo un manual de funciones, sí puedo hacer evaluación de desempeño, porque ya le he dicho a mi trabajador cuando le he entregado el manual de funciones, ya le he especificado qué tiene que hacer, qué funciones debe cumplir. Entonces, si yo le he entregado manual de funciones, puedo evaluar su desempeño. Pero habrá que ver con qué instrumentos pueden medir desempeño. Hoy en día en la evaluación de desempeño se comete mucho el error de irse a la parte más de la psicología laboral, diciendo si es buena gente, si se lleva bien, si no se lleva bien, si trabaja bien con el grupo. Y eso no es también muy recomendable para denominarlo como evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es el cumplimiento de tus funciones. Si a ustedes como estudiantes les entregásemos o sus papás les entregaran un manual de funciones, estas son tus funciones, tú tienes que levantarte, tienes que estudiar, tienes que asearte, tienes que alimentarte, entonces tienes que aprobar tus materias, entonces sí les pueden evaluar el desempeño, ¿verdad? Sí les pueden decir a ver cómo lo estás haciendo. Te hemos dado funciones y quisiéramos ver cómo estás cumpliendo esas funciones. Y el último, la última sugerencia que yo hago siempre cuando se habla de evaluación de desempeño es de que exista en la institución un sistema de motivación y castigo. Porque, ¿qué hago con el que se desempeña mal? Lo castigo, lo sanciono, lo presiono, le puedo pasar memorándums, incluso hasta despedirlo. ¿Sí? Pero ¿qué hago con el que trabaja bien? ¿Qué hago con la gente que se desempeña bien? Entonces, en nuestro medio tampoco se hace mucho con la gente que trabaja bien. Entonces, no se le da ningún premio, no se le da ninguna motivación. Entonces, tiene que haber un sistema de motivación implementado en la institución para que se pueda hacer esa evaluación de desempeño. Bien, ese es el tema de un sistema integrado de salud. Han podido ver ustedes los principios de la integración, han podido ver ustedes cómo la visión sistémica que generamos a través de entender que el sistema de salud es un conjunto de partes integradas, interdependientes, y que si falla una parte de ese sistema, afecta a todo el sistema. Hemos podido ver cómo se administra un sistema local de salud, ¿no? El equipo de gerencia de red, cómo se evalúa el trabajo de la gerencia de red, y hemos podido ver también indicadores de evaluación de un sistema de salud como tal, ¿no? Pero que esos indicadores obviamente son los indicadores que periódicamente en salud pública también vamos revisando para poder tener una idea de cómo está el nivel de salud de nuestra población. Y si el nivel de salud mejora, si las coberturas siempre van elevándose, entonces quiere decir que nuestro sistema está funcionando bien. Si sucede lo contrario, que no llegamos a las metas, no llegamos a las coberturas, no hacemos buenas atenciones, entonces los indicadores van a reflejarnos eso y también nos vamos a dar cuenta que el sistema de salud local no está funcionando. Entonces, esos elementos acabamos de ver. Lo último que hemos visto son compromisos de gestión, a qué se refieren los compromisos de la gente para llegar en un año, en cada año, en su institución, a cumplir ciertas metas, a cumplir ciertas coberturas, pero tomando en cuenta su potencial de desempeño, ¿no? O sea, cuánto pueden alcanzar. Tampoco se trata de que yo les diga, a ver, en parto lleguen al 90%, si apenas estaba llegando a un 64%. Es como de un año al otro yo voy a hacer subir hasta 90, es algo hasta ilógico. Entonces, si yo no conozco el potencial de desempeño, los datos históricos que hemos visto, entonces puedo cometer muchas veces esos errores. El ministerio siempre los comete, ¿no? El ministerio siempre exige altas coberturas, pero nunca se pone a evaluar los datos en los niveles locales, ¿no?
Y de ahí es que los sistemas locales de salud tienen que aprender a evaluarse. Muy bien, si tienen alguna consulta, pues estoy para responder. Y si no, pues entonces, por favor, los representantes se comunican conmigo. Yo estoy en la facultad todos los días, de lunes a viernes, en la dirección académica, entonces, o me escriben a través del WhatsApp para ponernos de acuerdo, pero trataremos de no incumplir el cronograma, ¿sí? Porque ustedes también saben que están con el tiempo bien corto, bien medido, ¿verdad? Y no estar en